Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Maestra. Buenas noches. En esta ocasión vamos a comenzar a analizar o retomar por ahí un tema en cuanto a derechos. Me parece ya importante ir trascendiendo en cuanto a la aplicación y un poco a la teoría, porque van relacionados unos con otros. En este caso estoy compartiendo un pequeño extracto, bueno, no, realmente es un extracto grande. Pero al día de hoy nos vamos a concretar en analizar este capítulo del documento que también voy a poner a su disposición. Es un documento emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde pues se viene aspectos interesantes en cuanto al análisis de fondo de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. Aquí la parte importante donde ya quiero entrar en ese tema de raciocinio, yo entiendo que ya conocemos, investigamos lo que puede ser un derecho humano, un derecho fundamental, sus diferencias, pero en cuanto a la aplicación, ¿no? Que existen evidentemente pues también garantías que protegen a esos derechos humanos de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica, que en realidad, bueno, pues podemos englobar o relacionar diversos derechos humanos. En la clase de hoy en específico me quiero abocar a este subtema que menciona, incluso está titulada como a manera de pregunta, un derecho general de libertad, en donde pues exponen teóricamente en cuanto a la doctrina, en cuanto a ciertos autores, el tema específico de conceptualizar primero a un derecho general de libertad y en segundo lugar también menciona ciertas teorías que hacen pues referencia a las limitantes de los derechos, ¿no? Al grado de protección que puede llegar y un poquito de derecho comparativo, en donde pues sistemas de justicia, en este caso mexicano, alemán, de Estados Unidos, por ahí tienen ciertos grados de protección o formas de interpretar. Entonces, la parte aquí medular o importante que quiero resaltar, de hecho, resalto ciertas palabritas o frases que me parecen interesantes que pues podamos tomar en consideración a manera de que queden como frases o palabras clave que podamos ir relacionando más adelante en cuanto a la interpretación, no solamente quedarnos con la pura conceptualización, porque de alguna manera, repito, ya en la práctica, independientemente de que tal vez en alguna otra materia, porque este material proviene precisamente eh, pues de uno de los primeros temas del juicio de amparo, donde pues viene introducción al estudio de los derechos humanos. Hay que entender bien la parte de conocer la base de los derechos fundamentales, pues para después ya vemos la forma de la aplicación, cuáles son las vías, es decir, la cosa práctica, ¿no? De invocar esta garantía, es una de las máximas garantías que existen en México, que es precisamente el juicio de amparo, también conocido como juicio de garantías. Entonces, algo, ¿no? Algo están estrechamente relacionados, pero este curso introductorio me da precisamente, pues, un general de la parte importante de la base de estudiar, en este caso, pues, para su materia, garantías individuales y sociales, ¿no? Para saber qué implica una garantía, pues, qué es lo que protege, qué es lo que hay que garantizar, el estudio de los derechos fundamentales. Aquí, justamente en este primer párrafo, me da la palabrita derechos fundamentales, en donde, pues, lo describe o lo trata de escribir en cuanto al contenido de una forma interesante. ¿Por qué fundamentales a diferencia de algún otro derecho que entonces me da la pauta o me da las opciones de pensar que hay derechos que no son fundamentales, ¿no? ¿Cómo puedo tomar o cómo puedo reconocer un derecho fundamental de uno que no es fundamental? ¿Cuál es el grado de libertad? En este caso aquí la maneja el tema de libertad entre uno y otro. Entonces, todo este análisis es bastante interesante cómo lo van desarrollando obviamente, pues, en analogías, en casos prácticos en el tema meramente teórico hasta donde vamos a analizar, ¿sale? Pero
menciona, vaya, formas o principios de interpretación de las propias Cortes Supremas de los estados que pues hasta el momento he mencionado, en donde, bueno, pues son ejemplos de ciertas teorías y del grado de protección que llega a tener en cuanto, o interpretación en cuanto a los derechos fundamentales y evidentemente al derecho de libertad, ¿no? Ya más adelante, pues lo vamos a poder relacionar con las garantías, ¿no? Cómo se protegen esos derechos. Pero bueno, aquí menciona, dejando de lado por ahora el problema de los derechos fundamentales implícitos, la respuesta a las interrogantes planteadas en la introducción de este capítulo, que es precisamente un derecho general de libertad, depende, como se dijo, de la concepción, es decir, del significado que nosotros tengamos sobre lo que son los derechos. Y de si consideramos que existe un derecho general de libertad que ampare todas las decisiones y las conductas humanas. Hay que tomar en consideración qué conceptualizo yo, porque es una pregunta también subjetiva, ¿no? Eh, un derecho de libertad, ¿no? Que me implica, pues, una toma de decisión a conciencia, ¿no? El hecho de actuar libremente, de sentirme libre de ser, hacer. Entonces, justamente es ahí donde viene la regulación de la conducta humana. ¿Hasta qué punto llega esa libertad, ¿no? ¿Cuáles son sus restricciones? ¿Existen ese tipo de restricciones? Y en este caso, ¿cuál es el marco o las limitantes, ¿no? Que ponen a las personas, pues, para el ejercicio de sus propios derechos. Entonces, algo que puede ser tan complejo de, pues, de responder, ¿no? ¿Existe verdaderamente un derecho general de libertad? O sea, yo tengo libremente, yo puedo hacer libremente lo que yo tengo. Bueno, entonces, ¿por qué existe, pues, un código penal, ¿no? Que me sanciona ahí, pues, ciertas conductas que pueden realizar los individuos y que de alguna manera yo puedo considerar como, bueno, son conductas que yo hago de forma libre. Entonces, no hay tal libertad o hasta qué punto llega a estar restringida. Parece una pregunta bastante ligada a lo que es la ética o la moral, pero vamos a ver cuál es subjetivamente tanto el legislador como en este caso, pues los órganos de decisión, que son los jueces, llegan a tomar este punto. Los doctrinarios lo analizan y lo vierten en este contenido. Entonces, empiezan a poner ejemplos, ¿no? Como es el caso del libre desarrollo de la personalidad, según se explica más adelante. Ya está relacionado más adelante el libre desarrollo de la personalidad, incluso lo podemos ligar. Paulatinamente estamos llevando derecho civil. En cuanto estábamos analizando, me parece, la clase pasada, la importancia, o antepasada, no recuerdo exactamente, pero la importancia del derecho a una personalidad, justamente lo que me abarca los atributos de mi personalidad, mi nombre, que el nombre puede tener una figura pues muy, muy parecida, que se llama homonimia, una persona que se llama idéntico a mí. Entonces, sufrir este padecimiento pues no está tan padre porque de alguna manera si te llegan a afectar en cuanto a los derechos, digo, los beneficios, nadie se quejaría de algunos beneficios, ¿no? Pero regularmente en cuanto a restricciones, en cuanto a sanciones, que lleguen, o algún acto de molestia que lleguemos a suscitar nosotros, sin deberla ni temerla, pues es un acto verdaderamente molesto. ¿Solamente por qué? Pues por llamarnos igual a otra persona. Esa es una parte importante. Por eso también yo creo que la relevancia de los atributos de la personalidad, ¿no? Y asimismo, el cambio de nombre es una parte interesante de lo que es esto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como un derecho, como una prerrogativa. Pero eso se explica más adelante en este contenido como derecho. Entonces, menciona de una cuestión debatida entre la doctrina frente al cual se han ofrecido diferentes respuestas, las cuales han sido construidas a partir de dos grandes modelos o visiones contrapuestos en la estructura de los derechos, muy específicamente los derechos de libertad, ¿no? Entonces, aquí encontramos teóricamente dos posiciones, dos grandes posiciones que van en contra. Así, como doctrinalmente nos podemos encontrar teorías que obviamente chocan entre sí, la práctica no es diferente. Por eso
tanto conflicto, tanta contienda, en donde yo utilizo argumentos, por supuesto, que me favorezcan o que favorezcan a mi derecho. La parte con la cual estoy debatiendo utiliza argumentos que van en contra. Ambos tenemos que sustentar verbalmente, es decir, dar los razonamientos, obviamente, pues lógicos, jurídicos, y el fundamento, es decir, dónde está tu argumento, dónde encuentra su base legal. O sea, no puedo mencionar e invocar algún derecho que no está sustentado en alguna norma jurídica. Y por norma jurídica, entiéndase, la Constitución, tratados internacionales, leyes federales, locales, toda esa gama de circulares, reglamentos, o sea, ¿en qué estás sustentando esos argumentos? Entonces, así en la teoría se contraponen, así igualito es en la práctica. Por eso es importante, ¿no?, conocer estas corrientes. En el caso concreto en donde se nos llega a presentar, ya podremos encuadrar precisamente estos conocimientos, a lo mejor estas posturas, y utilizarlas, obviamente, pues, eh, como nos toque, ¿no? La realidad es esa. El derecho, a quien acude a nosotros, acude con su verdad jurídica, su verdad material, y pone en nuestras manos pues la defensa, ¿no? Ver cómo solucionar esa parte. Entonces, primero, pues con una asesoría, ya diciéndole las posibilidades, bueno, pues se toma una determinación si es viable interponer un juicio, si, pues, si ya llegas tú con tu demanda, bueno, pues del otro lado, ¿no? ¿Cuáles son ya los razonamientos, las pretensiones de la parte que te está demandando? Prácticamente, bueno, ahora, ¿cuál es tu versión? ¿Qué dices a esto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué elementos encontramos para debatir, ¿no?, los argumentos de la contraparte? Y así va, pues basado en hechos reales, aunque parezca un poquito que suene a cliché, hay que buscar esos razonamientos legales, pues para tratar de defender o poner excepciones, destruir la acción, realmente buscar ese debate ya legal, ya no es como un pleito de, bueno, me cae mal y pues se caen mal entre las partes, y a qué grado ha trascendido esa parte, ¿no? Jurídicamente o materialmente, cómo lo han llevado o lo han manejado las partes. Entonces, jurídicamente, pues trabajamos esos temas de índole legal, ¿no? Pero repito, pues son versiones, aquí menciona, pues contrapuestas. Bueno, aquí menciona las cuales denominaremos para efectos de este trabajo como teoría interna y la teoría externa. Esta parte la subrayé, de los derechos fundamentales, ¿no? Como se verá, una distinción fundamental entre los modelos radica en la forma en la que cada uno de ellos entiende la relación en el contenido y obviamente pues para su alcance de los derechos, sus respectivos límites, y ahí es donde vamos a empezar a entender la parte importante, que son los límites y restricciones constitucionales. Yo puedo invocar una protección del derecho, pero hay que entender cómo es que, justamente, repito, la autoridad, tanto legislativa, porque el legislador tiene sus motivos. De hecho, cada ley que expiden, pues emana de forma preliminar antes del contenido del primer artículo. De repente, pues te llega en el Diario Oficial de la Federación, pues viene motivos, exposición de motivos, así se denomina, exposición de motivos de la ley, ¿no? ¿Cuáles fueron las bases que sustentaron a los legisladores que no se les ocurrió decir, ah, bueno, hoy no tenemos nada que hacer, vamos a legislar sobre pues un derecho ambiental, ¿no? A ver qué pasa. No, sino que hay, pues justamente poquitos puntos de, de atención o focos de atención sociales que, que, que obviamente que demandan la propia sociedad, grupos específicamente afectados, tal vez, que desean la regulación justamente a esos acontecimientos, ¿no? Entonces, de ahí, pues, toma ciertas bases el legislador para construir la norma jurídica. Entonces, ¿qué es lo que pretende con esa norma jurídica? Esa es la autoridad también que interpreta
que interpreta digamos que las problemáticas y las trata de regular. Esa es su tarea, ¿no? La regulación justamente de la conducta humana. Entonces, los límites, si tenemos clara esa situación, pues se pueden empezar a poner desde la norma jurídica, desde el legislador, ¿no? A ver, el legislador me da libertades, ¿hasta dónde me las restringe? Ahora, esa es una parte y vemos el supremo poder de la federación para su ejercicio se divide en tres. Entonces, entiéndase el supremo poder de la federación en uno solo. Que si recayera en una sola persona, pues regresaríamos a la parte imperial, pero o sea, no es el asunto. Entonces existen la división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. Me aboqué a la parte a la parte legislativa, perdón. Es decir, el legislador le pone limitantes a la norma jurídica y hasta qué punto. Esa es una parte. Ahora, ya para la aplicación e interpretación de la norma jurídica, es decir, el órgano judicial o jurisdiccional que ya aplica el derecho legislador estableció un código de procedimientos tal, un código civil, que hay que poner en práctica, ¿cierto? Entonces, esta parte pues también es importante porque, digamos, puede ser que el juez interprete a lo mejor distinta a la propia norma que el legislador estableció. Entonces existen pues interpretaciones distintas entre la propia autoridad. Hasta ahí vamos a la pura autoridad. Ahora imaginémonos en la aplicación a quienes involucra el conflicto o el asunto en concreto, pues si no tienen también interpretaciones distintas, ¿no? En la práctica. La verdad, inclusive, pues distorsionada. Yo invoco una cosa, tú invocas otra en relación a tus hechos. O sea, yo invoco que me trato de acomodarlas. Y esa es una realidad. No digo que esté bien, no digo que esté mal. A veces se transgiversa la realidad de los hechos como ocurrieron para ajustarla a la ley, cosa que no debería ser. O sea, una cuestión realmente eh, vaya, trascendental, atendiendo a lo mejor a la ética, a la moral de las personas, así de los abogados, así de las autoridades, o de la propia persona que acude a esas instancias, de pues acomodar los hechos a cómo me convengan, a cómo más protección encuentre. Porque tal vez ya en la práctica llevamos muchísimos años de práctica me refiero a unas cuestiones milenarias del ejercicio de la práctica profesional del derecho, de abogados, jueces, etcétera. Entonces, sometidos a juicios de forma milenaria. De alguna manera, pues esa parte de la experiencia de la historia, pues te hace justamente, o el sistema, ¿no? El propio sistema te puede absorber en cuanto, ¿sabes qué? Si las cosas pasaron así, si te estás sincerando conmigo, que soy tu abogada, si las cosas pasaron así, pues vamos a cambiar un poquito el entorno. Vas a decir esto, ¿qué tenemos para probar? Y entonces ahí es donde se empieza a distorsionar. O la propia persona ya con malicia, ya con cierta circunstancia de decir, bueno, pues yo voy a contar lo que como yo lo percibo y como a mí me conviene, pues para tratar de lograr esa protección. Entonces está transgiversando la realidad desde cómo la vivió, cómo la está contando y de ahí cómo se llega hasta el tribunal. Esa es una parte importante, ¿no? Entonces, vamos a establecer los límites. Si existen ese tipo de variedades en cuanto a la realidad de los hechos, vamos a encontrar los límites o las limitantes que coloca tanto la ley como los propios órganos judiciales, ¿no? La teoría interna de los derechos. ¿Qué implica esto? De acuerdo con esta teoría, los derechos fundamentales tienen siempre un contenido definitivo. Dicho contenido estaría prefijado de antemano por la Constitución, la cual argumenta esta postura. Establece desde un inicio sus correspondientes limitaciones o contornos, es decir, desde la propia ley. ¿Qué órgano fue el encargado de justamente eh, pues redactar la Constitución? Pues el poder constituyente, ¿no? Que no es lo mismo al poder legislativo que tenemos en este momento.
En su momento, pues nosotros veníamos justamente en un aspecto histórico saliendo pues de una revolución interna, ¿no? Es decir, el derrocamiento del poder, ¿no? En su momento de Porfirio Díaz, y evidentemente pues las ideas liberalistas, el respeto a los derechos, el buscar elevar constitucionalmente ciertos derechos, pues para que verdaderamente se pudieran respetar, ¿no? Entonces, saliendo de ahí, obviamente pues se conforma, si tardó tiempo, tardaron años, la historia misma pues no se puede escribir de la noche a la mañana, ni ya terminó la cuestión revolucionaria el día de ayer, hoy nos abocamos a reformar la Constitución y mañana la ponemos en práctica. No se da de esa manera, entonces pasa pues un tiempo también, ¿no? Para que podamos darle esa forma. El poder constituyente pues abocó precisamente a las peticiones de estos grupos de lucha que peleaban sobre todo la clase obrera y la clase campesina, ¿no? De alguna manera por la protección de esos derechos, ¿no? Entonces, asimismo, ese poder constituyente ahí nos establece limitaciones. Esto es lo que o estas limitaciones o contornos que aquí establece. Y bueno, este supernumerito, que el 3 que viene aquí, bueno, pues es prácticamente, aquí hago un paréntesis para mostrar también la forma que viene el 3 en la cual eh, se, se cita, es una cita eh, bibliográfica en formato APA, o la fuente de información donde se está sacando esto, este número 3 que encontramos, pues aquí viene el autor, empezando por apellido, Bernal Pulido Carlos, y su obra, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. La parte importante viene en el principio de proporcionalidad, que es el que vamos ahorita a profundizar un poquito más. Tercera edición, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en el 2007, página 467, es donde se tomó precisamente más arriba lo que establece aquí, ¿no? Eh, los correspondientes limitaciones o contornos. Así lo establece y de esa página se tomó. Entonces menciona ya, así según esta concepción, las restricciones legislativas o infraconstitucionales a los derechos constitucionalmente reconocidos serían normativa y lógicamente imposibles, ¿no? Partiendo desde ese punto, normativamente y lógicamente imposibles si establecemos precisamente estas restricciones, pues el contenido total y definitivo de estas se encuentran acotado desde un inicio en la propia Constitución. También serían innecesarias, pues al tener un ámbito muy reducido o específico de derechos, no suponen en realidad una limitación demasiado amplia o externa a la acción del legislador. Entonces es importante como que el ánimo, los motivos del legislador para establecer justamente esos contornos constitucionales, ¿no? Este puede intervenir en todo aquello que no está expresamente protegido por los derechos. ¿Quién? Pues el legislador. Como ha referido un autor denominado Borowski, una de las características principales de esta teoría es que los derechos y sus límites, esa es la parte importante, no se conciben como dos objetos o entes distintos, sino como una misma cosa. O sea, parece contradictorio, ¿no? Derechos y límites no son cosas opuestas, sino una misma cosa. Entonces, es un poquito es un paradigma, ¿no? La parte de establecer, bueno, o es derecho o es un límite, ¿no? Me estás limitando o me estás otorgando o reconociendo, en este caso ya al día de hoy es un reconocimiento, ¿no? El aspecto normativo, entonces aquí lo menciona como una misma cosa, que es esta teoría justamente que estamos revisando. Conforme a esta teoría, solo existe un objeto normativo, es decir, la norma jurídica. El derecho con su contenido determinado y sus límites concretos. Por ello, cuando se pregunta sobre cuál es el alcance
del derecho fundamental. Esta parte es importante porque ya aquí está mencionando, bueno, hasta dónde el derecho fundamental me protege. Si yo voy a mencionar un derecho fundamental a la libertad, a la vida, precisamente al libre desarrollo de la personalidad, hasta dónde llega ese derecho fundamental y todos los que podamos invocar, ¿no? La duda no radica en determinar en qué casos o bajo qué circunstancias o condiciones se justifica limitar o restringir un derecho, sino más bien cuál es su contenido definitivo. En otras palabras, hasta dónde llega el derecho. ¿Va? Para establecer justamente esos límites, pues hay que establecer, bueno, cuál es tu derecho, concíbelo, es decir, conceptualízalo. Dentro de esa misma conceptualización, hasta qué te abarca ese derecho. Hasta ese punto, pues ahí estoy delimitando y haciendo pues este contorno jurídico que menciona el autor, ¿no? Estas teorías se relacionan con la intuición liberal clásica según la cual los derechos fundamentales funcionan como límites infranqueables para el Estado. Para Donald Dworkin, por ejemplo, decir que alguien tiene derecho fundamental a algo no es cualquier derecho. Le está atribuyendo la palabra fundamental, por eso también lo subrayé. Es decir, un derecho fundamental no es lo mismo que otro, pues cualquier derecho, ¿no? Que no llega a tener esa categoría de fundamental. Si fueran todos fundamentales, pues hablaríamos jurídicamente, bueno, pues un derecho fundamental, y me estoy refiriendo a cualquier prerrogativa. Algo le otorga, una característica en particular le otorga, digamos que esa parte de fundamental, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión, aquí menciona, significa que el Estado no puede negárselo en ningún caso. Entonces, eso es lo que lo hace fundamental. El Estado no puede negárselo en ningún caso, aunque favorezca el interés general. Esta parte es súper importante porque llega justamente a contraponer derechos subjetivos, individuales a una parte colectiva, a un interés general, es decir, vamos a pensar, ponlo en la balanza, un derecho fundamental, intereses general, pues tiene que pesar más el derecho fundamental. Por eso el Estado no puede negarlo en ningún condicionamiento, aunque el interés general pues pese, ¿no? También nos hace importante. Esa es la parte de lo que lo hace fundamental. A veces, y por intereses generales precisamente, la balanza en la práctica se inclina a, bueno, interés general, derecho fundamental. Por eso tenemos las garantías que vienen a proteger este derecho fundamental para tratar de hacer el principio de proporcionalidad que mencionábamos en un principio, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí la idea, no sé si se vaya entendiendo, si el autor de alguna manera, bueno, el autor aquí, o los autores, se esté siendo claro el contenido en cuanto a la redacción. Eso por un lado. Ahora, por otro lado también, si acá su servidora pues o sea, se va quedando claro la parte de la interpretación o cómo es que quiero que vayamos mencionando precisamente pues estas delimitaciones, estos contornos jurídicos, eso por un lado. Si está claro también la parte del alcance jurídico desde el motivo del legislador para legislarlo de esa manera, el motivo del órgano judicial, es decir, de los jueces, para interpretarlo de otra manera, y la parte que se entienda de un derecho fundamental. ¿Qué es lo que hace a un derecho? ¿Qué es lo que le da ese plus de ser fundamental, a diferencia de otros derechos, atendiendo a justamente eh, pues que se contraponga ese derecho fundamental con ese interés general? ¿Hasta ahí van claros esos términos, esos conceptos? Sí, maestra. Ok. Bien, en este caso, bueno, pues continuemos esta parte. Para que este autor, para este autor, perdón, los derechos fundamentales son cartas de triunfo. ¿A qué se refiere? O triunfos políticos en manos de los individuos. Entonces, en realidad, bueno, si conceptualizamos un poco la política va encaminada hacia el bien común, hacia el bien público. Entonces, repito, intereses generales, cartas de triunfo
o triunfos políticos. Hasta ahí como esa parte, ¿no? Así los derechos fundamentales en manos de los individuos, es decir, pues una sola personita, que es justamente un individuo, podrá contra un interés general. Entonces, esa parte en la que menciona, pues saca tu carta de triunfo, tu derecho fundamental. Y bueno, no solamente es mi derecho fundamental, sino que menciona aquí, párrafo, líneas anteriores en donde el Estado, pues no puede oponerse o negarlo en ningún caso, ¿no? Entonces, pues esa es la llamada carta de triunfo para este autor, ¿no? En consecuencia, pero no es en automático, es decir, ya mencionando la palabra, es que es un derecho fundamental, cambie la perspectiva de la propia autoridad o de quién nos está transgrediendo algún derecho, sino que justamente, pues esos derechos van acompañados, la parte del colega fundamental o esa carta de triunfo, pues tiene que tener un revestimiento importante, justamente las herramientas necesarias para darle, otorgarle ese reconocimiento, ese triunfo, como lo menciona, ¿no? A esa carta importante. Es como en un juego de ajedrez. Todas las piezas, aunque puedan estar hechas del mismo material, hay unas que, digamos, que se pueden mover o que tienen más movimiento o que son más importantes porque las demás se encargan de proteger, ¿no? Entonces la estrategia es proteger a alguien aunque se puedan sacrificar otras. Digamos que el sacrificio de otros derechos es el interés general, este, hacia los intereses fundamentales que se supone que tienen que pesar más y tienen que ser más importantes, ¿no? Y no es que el derecho de una sola persona valga sobre las demás. Entonces hay que aprender a delimitar esta parte, ¿no? Este autor lo menciona de esta manera, lo puedo poner como analogía en otros juegos, juegos de mesa o juegos de estrategia sobre todo, ¿no? En donde pues hay ciertas cartas, incluso del póker, por ejemplo, ¿no? Pues que te dan o tienen mayor valor sobre de otras. Algo así lo menciona como, por eso lo menciona como una carta de triunfo, ¿no? ¿Qué le da el revestimiento? Las reglas del juego, evidentemente, pues, si todos, si las reglas del juego vienen de esa manera y todos respetamos esas reglas del juego, pues unas es importante, es pesado, ¿no? Que dos de corazones, por ejemplo, ¿no? Y así en otros juegos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos aceptando que el as, de ahí viene justamente la frase, aquella frase tan famosa, tienes un as bajo la manga, algo que nosotros reconocemos, pero porque lo damos así, si nos ponemos en un sentido estricto, son dos pedacitos de cartón o de papel que uno pues trae un dibujo, otro, pero para mí son lo mismo, el valor se los estamos otorgando de alguna manera, es que pues como tiene dibujado o una reina o tal, le estamos otorgando mayor valor, mayor peso que el otro pedacito de papel o de cartón que pues valen exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Y así nos podemos seguir, ¿no? En este tipo de situaciones o juegos de estrategia, en donde nosotros mismos al poner las reglas, las seguimos, ¿y qué pasa si no seguimos las reglas? Bueno, existen consecuencias. En cuanto a los juegos, pues puedes perder el juego, puedes tener algún tipo de sanción, algún tipo de retroceso. Entonces, de alguna manera, si aplicamos esto a la vida real, siendo que las reglas del juego es la propia norma jurídica y que nosotros somos las piezas en las cuales hay que protegerle, tenemos inherentes esos derechos fundamentales, por eso los derechos fundamentales son inherentes, son nuestra carta de triunfo. Lo dice de esta manera, utilizando esta analogía este autor, ¿no? Entonces, una vez menciona que algo cae dentro del alcance de un derecho fundamental, el Estado simplemente carece de competencia para intervenirlo. Por ello, aunque se admite que los derechos son limitados, y aquí pone entre paréntesis, en tanto no abarquen cualquier cosa, no se consideran limitables o restringibles. Por eso es la carta de triunfo.
Esto último permite explicar por qué desde esta perspectiva solo ciertas posiciones o intereses verdaderamente importantes deben o deberían gozar del estatus de derecho fundamental, no cualquier derecho. Ojo, desde la perspectiva que menciono, no todos los derechos pueden ser cartas de triunfo, en realidad es una parte, creo que lógica, lo que llega a mencionar, porque todos estaríamos, estas limitantes en realidad no serían limitantes, ¿no? En cuanto a los derechos. Repetía yo y sigo haciendo este énfasis, me parece, y yo lo comprendí a lo mejor desde este punto de vista, mi esfera jurídica. Entonces, una esfera conlleva pues un principio y un fin, ¿no? Desde donde nosotros lo queramos ver, obviamente de forma tridimensional, protege algo. Al centro es como, sí, una esferita. Al centro pues estamos nosotros, nuestros derechos fundamentales, pero algo delimita esa parte. ¿Sale? Ese algo, esa delimitación redondita, tridimensional que adentro protege algo, pero lo de afuera no puede entrar, lo de adentro no puede salir, a menos pues ya si se apertura. Esa es la parte importante, justamente decir esfera jurídica, ¿no? Ese escudito, esa forma, pues delimita lo que hay adentro hacia afuera, es decir, lo que hay, nuestros derechos internos fundamentales hacia el exterior. Y en el exterior pueden haber muchas esferitas, ¿no? Que de alguna manera, si dos se golpean y son como pequeños cristales y se rompen, ya estamos transgrediendo, rompimos esa barrera. ¿No? Que impide que lo de adentro salga y que lo de afuera entre, aire, lo que sea. Entonces, eh, ante esta comparativa a una teoría física, digámoslo de esa manera, hubo ya una alteración. Tomando en consideración o poniéndolo en una analogía jurídica ahora, hubo una alteración en cuanto a los derechos. Yo transgredí o me transgredieron. De alguna manera están rompiendo esas limitantes que existen. La rompí yo, si la fuerza vino de adentro hacia afuera, yo la rompí. Entonces yo rompí mi propia, o sea, mi limitación la rompí y rompí justamente lo que protegía a la otra persona, su derecho. Si la fuerza vino de afuera hacia adentro y rompieron justamente de donde haya venido la fuerza se rompió o viceversa, pues, es decir, las fuerzas obviamente opuestas chocaron y en algún punto, pues, justamente viene esta esfera jurídica, ¿no? Si contrapones dos derechos fundamentales, habría que ver justamente ya los razonamientos en reducir, bueno, a qué es lo que vamos a proteger más, ¿no? En cuanto al interés, pues, general, en cuanto a los derechos fundamentales y a observar esas limitantes que menciona este autor en cuanto a esta teoría. Si asumiéramos que las personas poseen un derecho general a la libertad en sentido fuerte, es decir, un derecho ilimitable a hacer o dejar de hacer lo que se quisiera, imagínense, no existiría el Código Penal. Cualquier intento de regulación de la conducta y la convivencia social sería prácticamente imposible. Es decir, no hay limitaciones a mi derecho de libertad, tampoco es que sea yo inmune, ¿no? Es decir, bueno, yo soy libre de decir, de pensar, de ofender, de pegar, de hacer, de deshacer, de matar si me cae mal. Entonces, no me limites ese derecho, porque todos tendríamos el mismo derecho y nos seguiríamos rigiendo. ¿Por qué? Pues por la ley, no sé si llamarlo así, pero por la ley natural. Anteriormente, pues en la época primitiva o los animales como tal, en la actualidad, si podemos ver, pues se rigen por su instinto. Matan porque se sienten, algunos animales matan porque se sienten amenazados. Otros matan para comer, ¿no? Para sobrevivir una cadena alimenticia. Entonces, así estaríamos sin la norma jurídica, ¿no? Entonces, esos derechos que fueran ilimitados, pues nos tendrían prácticamente, pues, ¿para qué existen normas si no hay un límite, ¿no? La norma precisamente regula todo este contenido. Esa es la parte que se quiere, la que quiere abocar este autor. Entonces, sería imposible. El Estado tendría demasiados problemas para regular las cuestiones cotidianas y de interés general, como establece el sentido
de las calles o salarios mínimos en cuanto al derecho de libertad, ¿no? Derecho a libertad, pues tú transita donde tú quieras, aunque sea propiedad privada. No existe salarios mínimos, pues tú paga lo que tú quieras, retribuye tus trabajos como tú quieras, ¿no? Y regresaríamos al tema de la esclavitud, tal vez, ¿no? Por unos cuantos, alimentos, productos, etcétera, pues trabájame tantas horas, no habría límites a los derechos, ¿no? Y aquí, parte número 2, la teoría externa de los derechos. Entonces, lo que nos hacíamos referencia anteriormente, pues era la interna, ahora la externa. Para la teoría externa de los derechos funcionan ya no como reglas o cartas de triunfo, como vamos a dejar eso a un lado o puesto sobre la mesa, mencionando que la teoría interna lo hace llamar como cartas de triunfo, ¿sale? A otorgarle la calidad de fundamental a un derecho, pero que también tiene restricciones o ciertas limitantes o ciertos contornos que delimitan y que hacen posible la convivencia humana. Hasta ahí vamos a dejar esa parte. Ahora la teoría externa, por el contrario, dice ya no como reglas o cartas de triunfo, sino como principios o razón prima facie, es decir, como mandatos de optimización que ordenan que algo se realice en la mayor medida fáctica y jurídicamente posible. Además, se asume que estos pueden colisionar, con otros derechos y principios constitucionales opuestos. Por lo que para determinar cuál debe prevalecer en cada caso es necesario recurrir a técnicas argumentativas como el balanceo y la ponderación. Esta es la postura que ha defendido, por ejemplo, y vamos aquí, Robert Alexi, para quien los derechos de libertad funcionan más bien como derechos prima facie. Para esta concepción, además de los derechos de libertad, no tienen una prioridad ab initio sobre cualquier, otra consideración de interés público, sino que pueden ser válidamente limitados o restringidos. Aquí valida las restricciones sin mayor problema. A nivel legal, que se cumplan ciertas condiciones, específicamente el principio de proporcionalidad. Tu derecho fundamental, bueno, ahorita no nos ha referido como derechos fundamentales, no como esas cartas de triunfo, sino tu derecho puede ser válidamente proporcional al derecho de cualquier otra persona. Entonces, la limitación o el contorno es totalmente válido, ¿no? Si es proporcional a otros derechos, a otros principios, ahí es donde encontramos precisamente esta teoría externa, ¿no? De acuerdo con otro autor, Aaron Barak, esta concepción de los derechos, la cual ha sido identificada por algunos autores como teoría moderna o el modelo global de los derechos fundamentales, hay que tomar también en consideración esta parte, ¿no? Modelo fundamental de los derechos, modelo global de los derechos fundamentales habría surgido después de la Segunda Guerra Mundial y se caracteriza por asumir una distinción clara entre el alcance del derecho y la extensión de su protección, hasta dónde llega tu derecho y hasta dónde se protege, ¿no? O bien entre el contenido del derecho y sus límites. Según esta teoría, el análisis sobre la compatibilidad de los límites o las restricciones a los derechos, especialmente aquellas de nivel infraconstitucional, se compone siempre de dos etapas o fases. En un primer momento, debe determinarse cuál es el área cubierta por el derecho, es decir, aquello que está y aquello que no está protegido. O sea, cuál sí es un derecho, cuál no es un derecho. Posteriormente, en una segunda fase, debe analizarse si existen razones constitucionales, es decir, verdaderas y fuertes razones que justifiquen una limitación a la realización o satisfacción del derecho. Para ello, debe aplicarse un examen de proporcionalidad. De hecho, es uno de los principios totalmente constitucionales, que son principios de proporcionalidad. Aquí en México lo tenemos y contamos con esa parte. Solo hasta entonces podremos conocer o establecer el alcance definitivo del derecho en caso concreto. A partir de esta distinción, quienes asumen la teoría externa no suelen encontrar problemático el reconocimiento de un derecho general de libertad, es decir, un derecho de hacer u omitir prima facie lo que se considera. Ello así, pues, al no tratarse de un derecho absoluto o ilimitable, es decir, un derecho general de libertad, este tipo, aun y cuando
en forma primera, un estudio primero, abarque una gran cantidad de situaciones, nunca podrá vedar a priori o en primera posición de manera definitiva cualquier intervención estatal. Como se dijo, conforme a esta visión, el Estado puede limitar dicha libertad siempre, o sea, no tampoco limitar por limitar, siempre que cumpla los requisitos del principio de proporcionalidad. Esta opinión que ha sostenido, entre otros, este autor, Robert Alexy, para quien el reconocimiento de un derecho general de libertad trae consigo más ventajas que inconvenientes, pues ha sido importante, ha sido normal, ¿no? Eh, delimitar el derecho, primero observar cuáles son derechos, hasta dónde te abarca y te protege ese derecho, y evidentemente pues encontrar razones constitucionales para mediar o proporcionar esos derechos, ¿sale? Y la tercera y última, las diferentes concepciones de los derechos de libertad en la práctica constitucional. Cada uno de estos modelos ha recibido en la doctrina una terminología distinta. Algunos autores refieren el primer modelo, la interna, que es decir, la teoría interna, la concepción coherentista, y al segundo como la visión conflictivista de los derechos. Otros autores, ¿por qué conflictivista? Aquí sencillo, contraponen los derechos y emiten un rango de proporcionalidad. Entonces, esa parte, bueno, en donde un derecho está protegido o totalmente protegido, vamos a verificar constitucionalmente, pues, hasta dónde se protege, ¿no? Y proporcionar esa parte. Otros autores refieren que el primer modelo como la narrativa dominante y al segundo como el modelo global de los derechos. Finalmente, hay quienes simplemente lo distinguen entre la tesis de los derechos como cartas de triunfo y los derechos como intereses. La parte de proporcionar ya nos está dando, la parte de los intereses, ¿no? Ya nos está dando a nosotros como que la subjetividad de ver, bueno, yo decido hasta dónde es proporcional, ¿no? Porque es bastante subjetivo. Como fuere que sea, es importante destacar que no se trata de una distinción meramente académica o doctrinal, sino que se refleja también en la forma en que los tribunales constitucionales deciden los casos relacionados con los derechos fundamentales, es decir, la forma en que los tribunales de hecho, es decir, ya en la realidad, ya en la práctica, adjudican derechos fundamentales en la práctica. Esta parte es importante. Como ha advertido la doctrina en la práctica jurisdiccional, también es posible encontrar grandes aproximaciones a la estructura y al alcance de los derechos de la libertad. La primera de ellas se relaciona con la tesis interna de los derechos y consiste en definir tanto el alcance como sus límites. De manera acotada, esta postura, que es la primera teoría que observamos, esta es la postura que usualmente adopta la Corte Suprema de Estados Unidos, la cual ha considerado que solo determinados intereses relevantes relacionados con la autonomía o libertad gozan de protección constitucional, solo determinados intereses, ¿sale? Bajo el doble proceso causal. No obstante, una vez que el interés individual se considera suficientemente fundamental y amparado por dicha cláusula, los límites son igualmente estrechos. Solo intereses constitucionales verdaderamente importantes o imperiosos justifican una limitación al derecho. Por ello, conforme a este modelo, para adjudicar derechos de libertad, el tribunal suele limitarse a interpretarlos y señalar el contenido de manera categórica. Dicho modelo además conlleva que medidas que podrían considerarse proporcionales sean, no obstante, declaradas inconstitucionales cuando no superen un compelling interest test, ¿no? El segundo modelo, en cambio, consiste en interpretar, es decir, el modelo externo, tanto el alcance como las limitaciones de los derechos de libertad en forma opuesta, es decir, de manera expansiva. Este modelo se relaciona con la tesis externa de los derechos y es el que normalmente recurre el Tribunal Constitucional alemán. Entonces, veamos, en la práctica, de alguna manera, estas dos teorías que parecieran doctrinarias y pareciera carecer de importancia estudiarlas si realmente, pues en la práctica no se ven, en la práctica sí se ven. A esta parte de qué de trascendente, perdón, existen estas dos teorías y la aplicación de los mismos son los modelos principalmente constitucionales que abarcan, en este caso, diferentes sujetos del derecho internacional. Lo ha mencionado ahorita
se mencionó un ejemplo, cómo aplican la teoría justamente interna, pues Estados Unidos aplica y no es tan, es nuestro vecino. Estados Unidos utiliza el sistema anglosajón, pero para la interpretación de los derechos ya vimos cómo es que limita o restringe el derecho a la libertad, ¿no? Contrapone pues algún tipo de interés y pues digamos que se limita, ¿no? A la interpretación de justamente el alcance de los derechos, que sea a rango justamente pues constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional Alemán, otro sujeto de derecho internacional, pues aquí también utiliza, ¿no? La teoría externa o la tesis externa, como bien lo menciona aquí, al reconocer un derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagra el derecho general de libertad amplio y autoriza hacer o no hacer lo que se quiera, incluyendo, por ejemplo, el derecho a montar a caballo, alimentar a las palomas en parques públicos sin intervenciones injustificadas. De tal suerte que cualquier restricción estatal a tales acciones supondrá una intervención al derecho fundamental. Tal interpretación extensiva, sin embargo, se ve compensada por el hecho de que para el tribunal alemán los derechos pueden ser limitados por una cantidad igualmente amplia de razones. Según este modelo, el Estado puede válidamente restringir un derecho si sigue los procedimientos legales y si la medida no es desproporcionada. En otras palabras, cualquier restricción o límite a los derechos de libertad puede ser constitucional si es que cumple con el principio de legalidad y supera un test de proporcionalidad, es decir, siempre que persiga una finalidad constitucionalmente válida, no necesariamente imperiosa o importante, y sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Ante este par de teorías, creo que sería bastante importante ahora plantearnos la pregunta, ok, ya vi como que cuál eh, corte suprema o tribunal eh, es partidario de la teoría interna, como el de Estados Unidos, cuál de la teoría externa, como el alemán, y preguntarnos ahora qué pasa con el sistema mexicano. Ese es el que viene precisamente bueno, aquí viene también un pequeño, ahorita analizamos lo que implica esto, pero viene en el número 4, la concepción de los derechos de libertad en la jurisprudencia de la Suprema Corte Mexicana. Este apartado se va a quedar como pendiente, como tarea para analizarlo, pero sería importante, ¿no? Interrogarnos cuál creo yo desde este punto de vista, a lo mejor y sin conocer muy a fondo la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero escuchando, ¿no? Cómo es que en las noticias, algo, los juicios, cómo deliberan, comentarios, de propias lecturas, de propias tesis aisladas jurisprudenciales hasta este momento, en los conocimientos que yo tengo o que puedo tener, qué teoría aplicaría para el Estado mexicano. Sería interesante pues ver si la teoría que yo pienso es la que realmente se aplique, ¿no? Derivado de este punto número 4. Entonces, el archivo se denomina este curso, bueno, se ve un poquito cortado aquí, pero espero ser curso de derechos humanos. Así, y si lo cambio aquí para acá un poquito, bueno, lo voy a poner en grande. La autora, editora Ana María Ibarra Holguín. Aquí, Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí, bueno, esta parte, ¿no? Y vemos eh, la editorial, aquí también la editorial, y la participación más abajo de justamente, pues de los autores, todos ellos, el comité científico de la editorial. Para, pues toda esta información, este contenido es prácticamente cerca de 1000 hojas, son 928. Se divide por diversos capítulos. En este caso, pues vamos en el capítulo número, perdón, no, me parece ya es un capítulo más avanzado, no recuerdo qué capítulo es, pero era en el título 4. Bueno, lo divide por capítulos y ya ahí vemos los títulos aquí en la parte izquierda. Podemos ver el índice, desplegarlo, y ya ver los temas justamente a la libertad de expresión, la justificación, muchos temas que estaremos abordando ya
pues prácticamente de aquí a la conclusión de la materia, ¿no? Casos prácticos, espero podamos ver ya en específico ciertas situaciones y determinadas circunstancias y ponerlas en contraposición de la parte teórica. Entonces, bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, algo que manifestar antes de cerrar. No, maestra, gracias. No, gracias a ti por tu atención, que tengas una excelente noche, nos vemos la próxima semana, que estés muy bien. Gracias, maestra, igualmente. Hasta Buen luego. fin. Gracias.